¿Qué hago para informarme en el día a día de la actualidad deportiva? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a esta sección, el fútbol de mi vida, y bienvenidos en concreto al segundo capítulo que va a tratar sobre periodismo. La última vez, el primero lo hicimos sobre fútbol y ahora vamos a hacerlo sobre periodismo, vamos a hablar sobre periodismo y en concreto puse una encuesta el lunes en la que había 3 opciones, como ya sabéis, y estuvo reñida hasta el último minuto literal. Y entonces al final salió la opción de cómo me informo. Y he pensado en dividir este vídeo en 2 partes. Primero, cómo me informo sobre temas deportivos en el día a día. Y después, como dejo igual otros temas que son más atemporales, que no tienen tanto que ver con lo que pueda ocurrir mañana o esta tarde, en la segunda parte del vídeo. Antes de empezar, quiero deciros, aunque igual ya lo habéis notado, que en Pamplona hoy sale el sol, se pone una nube, vuelve a salir el sol. Entonces si mi cara se ilumina más o menos es porque de repente el sol ha querido aparecer y a los 3 segundos ha aparecido una nube y ya no existe el sol. Así que creo que el vídeo va a estar todo el rato así. Lo que hago es, cuando me levanto, desayuno, etc., lo primero es ir a las 4 páginas web de los 4 periódicos deportivos que hay en España: El Sport, El Mundo Deportivo, El As y El Marca. Y lo que hago es echar un vistazo general y un poco más profundo. Primero, sobre todo, tengo muy en cuenta las portadas de los periódicos, no la portada de lo que aparece en papel, sino la portada de la página web, que supuestamente es lo más importante, lo más destacado del día. Paso el tiempo metiéndome en una noticia, metiéndome en otra, comparando las páginas principales de un periódico o de otro, a ver qué dice uno, qué otro, qué resalta, etc. Y luego también hay noticias muy interesantes dentro de algunas secciones que no tienen tanta visibilidad porque, bueno, en esta era de internet, de la inmediatez, hay otras noticias que quizás requieran mucho más protagonismo y que no sean tan importantes, pero que en la era de internet sí que lo parecen. Entonces me meto en algunas secciones. En primer lugar, miro siempre el fútbol porque es lo que más me gusta y, como digo, comparo, etc. Y luego me meto en la sección de España, de Inglaterra, de Alemania, de lo que sea. Y lo que hago pues es mirar, quizás seguramente en esas secciones encuentres más reportajes, noticias interesantes, que no noticias fugaces, que es lo que más aparece en primera página. Y que creo que al final pueden otorgar a la página, al periódico, ese plus que su competencia quizá no tiene. Entonces yo creo que hay noticias interesantes, que se pueden descubrir cosas interesantes y por eso me gusta meterme. No solo me informo sobre fútbol y también me meto en otras secciones, aunque es verdad que no me leo absolutamente todo de los 4 periódicos. Creo que es, entre comillas, imposible. De pequeña sí que lo hacía porque tenía más tiempo, porque me levantaba y me pegaba horas delante de la pantalla mirando absolutamente todo de los 4 periódicos. Ahora no lo hago tanto, también porque existen otras herramientas, otras publicaciones, y paso más tiempo viéndolas que antes de pequeña, que no existían. Además de los periódicos deportivos, exclusivamente de temática deportiva, lo que también hago es dirigirme al País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, los periódicos de temática general, en los que también tienen la sección de deportes, porque creo que sobre todo tienen algunas firmas exquisitas. Como digo, en otros vídeos ya explicaré los nombres, que me gustaría eso, dar algún nombre, pero no me quiero alargar aquí, que bastante lo hago. Me gusta cómo escriben las crónicas, también me fijo mucho en las opiniones, en el apartado de opinión, y me gusta mucho leerlos. Seguramente muchos estaréis pensando en que hablo todo el rato de lo que es internet, que no consumo papel. Bueno, sí consumo papel porque estoy suscrita a revistas, por ejemplo, pero me gusta mucho más consumir en internet. Rara vez me compro, cierto, un periódico en papel, lo consumo casi todo, ya sea deportivo o de temática general, lo consumo casi todo en internet porque creo que está todo mucho más fresco, las noticias mucho más frescas, y que en internet, a pesar de que hay mucha mierda, también si investigas un poco hay muchísimo contenido muy bueno. Entonces a mí lo que me da rabia, ya lo explicaré en otro vídeo si queréis para que no me enrolle excesivamente, es comprar un periódico y leer una noticia que en realidad ya la he escuchado 100.000 veces en la radio o la he leído 100.000 veces por internet el día anterior, incluso esa misma mañana antes de comprarlo en el periódico. Y bueno, esa es una de las razones. Creo que el periódico como tal, día a día, diario, tiene que cambiar su estructura. Ya lo explicaré si queréis en otro vídeo, y por eso, además porque internet me gusta y, como digo, creo que hay buena información, y por eso consumo más en internet que en papel. Bueno, lo que hago después de leer los periódicos deportivos y los generales es meterme a Twitter.
A mí Twitter me apasiona, o sea, seguramente sea una enferma de Twitter, pero creo que como herramienta profesional me parece brutal, o sea, me parece brutal. Es verdad que hay gente que utiliza Twitter para hacer daño, para insultar, para lo que quieras. Lo que digo, me meto a Twitter y lo que hago, pues bueno, es ir bajando, mirando las noticias y bajando. Y hay veces que es verdad que me encuentro con noticias que ya he leído, pero como es imposible llegar a todo, por mucho que estés pendiente de la actualidad, es imposible llegar a todo. Y lo que me gusta de Twitter es que encuentras a gente que habla de noticias de, por ejemplo, de Noruega, del fútbol noruego. Y claro, por mucho que tú estés conectado a la actualidad, es imposible enterarte de absolutamente todo. Y Twitter para ello es una herramienta muy buena, porque como digo, de repente encuentras a un grupo de 6 chavales que ha abierto una cuenta con un blog sobre la Liga de Noruega. Y dices, oye, pues tiene que ser interesante. Lo que hago es chin, clic y a seguir. Y así me voy enterando de más, creo que me ha salido un gallo, y así me voy enterando de más cosas. Es verdad que hay veces que no puedes profundizar en absolutamente todo, como digo, porque no hay tiempo, pero para eso hay profesionales o gente que le gusta el fútbol que sigue la actualidad del fútbol noruego, de Australia, e incluso hablo de ligas que quizá no son tan importantes como la italiana, como la Premier, como las 5 grandes ligas, para que nos entendamos. Entonces, gente que siga la liga de Finlandia, que hay gente que te encuentras a muchísima más de la que parezca, pues Twitter es una gran herramienta para comunicarte con ellos, para saber al final qué pasa en esas ligas, y hay historias súper interesantes. Si luego, por ejemplo, vas a tener la oportunidad de hablar en un medio de comunicación, no eres un periodista y España juega contra Finlandia, pues en Twitter vas a encontrar a una persona, puedes comunicarte con ella, puedes hablar con ella y enterarte un poco más de lo que pasa en esa liga, de cómo va esa selección, etcétera, y así cuando te toca hablar en medio de comunicación estés un poco más formado. Al final los periodistas nos tenemos que ayudar unos a otros en cuanto a dar información, y creo que Twitter es una muy buena herramienta para ello. Y en la segunda parte, cómo me informo sobre temas que quizá pues sean tan más atemporales, que no necesito saberlo ya de ya, o no necesitas saberlo para lo que ocurre el fin de semana. Como digo, me satura a veces muchísimo porque estoy continuamente conectada y tengo pues en la recámara otros temas, otra forma de informarme. Estoy suscrita a Panenka, también tengo alguna revista de Libero, tengo alguna revista de papel, y además hay programas, por ejemplo, como Play Fútbol, que es un programa de fútbol internacional que dura hora y media, que es verdad que muchas veces trata de la actualidad de ese fin de semana o de esa semana o de lo que más ha destacado, pero también se puede escuchar 2 semanas después. Y hay temas que, por ejemplo, hay uno que trata de la táctica de Guardiola, de Mourinho, de diferentes entrenadores que son para escucharlos hoy, mañana o dentro de 3 semanas, que no importa. Tengo ese tipo de información en la recámara. También, por ejemplo, consumo YouTube con Ecos del Balón, por ejemplo, que aparte de tratar la información en el día a día, que lo que ha pasado el fin de semana te lo van contando luego durante la semana, tienen secciones que son más históricas, por ejemplo, de libros, o tratan de una época en concreto de un equipo de fútbol. Dejo los links abajo en la descripción, y al final pues estos temas te sirven para desconectar de lo que es el día a día, de la saturación del día a día, y centrarte más en historias que tienen su contexto, su porqué, que son para leer más detenidamente. Por ejemplo, también Marcador Internacional, con la sección de Tony Padilla de Partido por His Boyfriend, que os lo dejo aquí abajo en la descripción. Es una sección absolutamente maravillosa. Entonces, pues este tipo de información en la que se añade más contexto a la historia es la que me guardo en la recámara, y para que lo leo más pues en general. Si hay una revista Panenka que igual me llegó hace 2 meses, que no la he leído porque me apetecía volver a releer otra, o porque no he tenido tanto tiempo, entonces no importa que esa revista Panenka la leas 3 meses después, porque normalmente no hay nada que sea estrictamente, o hay muy poco que sea estrictamente del día a día y que necesites conocer ya de ya, porque si no se te va a escapar. Entonces el otro tipo de información pues lo guardo más en la recámara, eso pues también para informarme más en cuanto al contexto de una historia de fútbol. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Sé que me he enrollado bastante, sé que quizá no ha quedado tan claro,
Espero que sí, pero como digo, me gustaría hacer otros vídeos en los que explique exactamente, por ejemplo, tuiteros a los que seguir y destacar a tal y por qué creo que hay que seguirles, etcétera. Y si hacía esto, tanto por las redes sociales como qué podcast seguir, como qué tipo de reportajes leer, pues iba a quedar un vídeo hiper mega ultra largo y me gustaría separarlos, entonces por eso he hecho un poco más genérico el vídeo de hoy. ¿Cómo me informo en el día a día? Diarios deportivos, diarios de temática general y Twitter. Y cómo me informo más general, en más cosas atemporales. Suscribirse a revistas, también buscar reportajes como por ejemplo los de Tony Padilla, como por ejemplo en Radio Play Fútbol o como por ejemplo los vídeos, algunos vídeos de ecos del balón. Esto para cosas atemporales, insisto. Además, por ejemplo, la televisión no la consumo en directo. No suelo consumir mucho en directo, pero a veces sí que grabo algunos programas o en internet encuentras ahora muchas cosas, por ejemplo, de Movistar Plus con Cero, etc. Hay muchas veces que suben luego clips al programa de en concreto un reportaje y tal, y eso también lo escucho pues cuando no quiero estar tan pendiente de algo o cuando me apetece más profundizar en un tema en concreto. Y espero que os haya creado pues un poco de intriga acerca de algunos nombres, algunas que otras publicaciones, tipos de reportaje, etcétera, y que en los próximos vídeos pues me preguntéis y que sigamos debatiendo y que sigamos hablando sobre periodismo deportivo, porque aunque hay mucha mierda, porque hay que decirlo claro, hay mucha mierda hoy en día, también hay muchísimas cosas muy buenas que puedes leer, escuchar y ver. Y ahora pues os pregunto a vosotros cómo os informáis, qué es lo que más os gusta, si creéis que algo tengo que ver sí o sí, si hay algo que me dejo eso muy importante o que en realidad no debería leer tal cosa, o vosotros me dais la opinión de por qué no os gusta X cosa. Y eso, voy a ir cerrando ya. Si os ha gustado, dadle a like, os dejo aquí para que os podáis suscribir y por aquí otros vídeos y nada, nos vemos en los siguientes, chicos. Hasta luego.